enfermedad en el humano. Es la causante de la hidatidosis quística. Estoy segura que en algún momento han escuchado hablar de esta enfermedad. Entonces, eso es lo que nos corresponde para el día de hoy, de quinococos granulosos. Al concluir, ustedes deben identificar los ciclos evolutivos, o sea, las fases evolutivas del parásito, el ciclo biológico, patogenia, manifestaciones químicas, diagnóstico y cómo se lleva a cabo el tratamiento. Entonces, vamos a prestar atención a este videito. La hidatidosis es una enfermedad producida por un parásito que habita en los intestinos del perro y que, a través de la materia fecal, va diseminando sus huevos, los cuales contaminan el agua, el pasto, la tierra, las verduras y hasta quedan adheridos en el pelo del mismo perro y contagian a ovejas, vacas, cabras y porcinos. La hidatidosis es una zoonosis parasitaria cuyo huésped definitivo es el perro. ¿Cómo se contagia el perro? El perro se contagia cuando consume vísceras crudas de algún animal que tiene antihistatínicos, una oveja, una vaca, un chancho, cualquier otro mamífero. Entonces el perro se contagia por consumir esas vísceras. Ahora, una vez que el perro se contagia, elimina por materia fecal los huevos, que contaminan las pasturas y así se vuelven a reinfectar esos animales y de esa misma manera se infectan las personas. Es de vital importancia saber que esta enfermedad es una zoonosis, es decir, que se transmite también de los animales a las personas. Como esos huevos que eliminó el perro por materia fecal contaminan el pasto, contaminan el agua, contaminan las verduras que se siembran en las huertas, como medida principal tenemos que intentar que el perro primero evite tener ese parásito desparasitándolo o evitando el consumo de vísceras. Las personas deben saber que el lavado de manos antes de manipular alimentos es básico para protegerse de la hidatidosis. Por eso, siempre deben lavarse las suyas y las de sus niños con agua y jabón antes de comer, como así también deben lavar cuidadosamente las frutas y verduras que consumen. Consumir solo agua potable o de red, no dejarse lamer por los perros y lavarse las manos luego de estar en contacto con ellos. Bien, antes vamos a ver el otro video que se encuentra en la clase para no volver a mirar. La hidatidosis es una enfermedad producida por un parásito que se encuentra en el intestino de los perros y que puede ser transmitido al ser humano, causándole discapacidad e incluso la muerte. Esta enfermedad sobrevive en zonas agrícolas y ganaderas, donde la agricultura de subsistencia gira en torno a la crianza de ovejas. La hidatidosis o rotico, enfermedad de la fuente de agua o quiste de pelo, es una enfermedad en la cual los animales infectados tienen estos quistes en sus pieles. Las personas en el campo, cuando se pican estos animales, le dan estas vísceras que tienen los quistes a los perros. ¿Qué víscera realmente el pulmón? Tiene hígado, o sea, la mano tiene un pozo. Y de ahí tiene que accidentalmente o debe estar contaminado. O le hace cariño al perro, que el perro se la cuelga y va esparciendo los huevos del pelar hacia tu perro, hacia tu pelar. Se te pegan esas cosas que no se ven. El parásito que origina esto se llama Echinococcus granulosus y vive en el intestino del perro. Cuando este elimina su materia fecal, salen con ella miles de huevos que contaminan el agua, el pasto, la tierra, las verduras y hasta quedan adheridos en su pelaje. La infección se produce cuando los huevos del parásito llegan a la boca de las personas y los impactan de los hijos. De ese modo, estos huevos son los
detección generalizada. Después de la... La diatidosis, el tratamiento es operatorio, es quirúrgico. No es agradable la cirugía, que es traumática, es grande, molesta, significa hospitalización, cantidad de ganas de la UCI, por lo menos. Bueno, mi nombre es Tamara Mensual, de la Capilla. Muchos años los síntomas no se sienten mucho, solamente como presión, como calambre, se empieza a hinchar todo lo que es el estómago, me parece que lo llega como 9 veces, porque ya andaba con los pies separados, porque no podía juntar. La cirugía que me hicieron a mí fue una cirugía bien muy grande, porque yo tenía quistes en el útero, tenía un cráter y alrededor. De aquí para abajo me hicieron que sacar un vaciar. Me dejaron solamente mi ovario, porque lo demás está todo comprometido. Y hasta el día de hoy tengo una consecuencia de esa operación. Porque me hicieron. Me sacaron todo y no sé. Me cuesta mucho agacharme ahora, porque es difícil, porque parece que va a ser todo, porque aunque traté eso, pero me duele mucho. Y el del pulmón de repente le viene la picada, de repente se la pica, de repente se le falta el oxígeno, porque le cuesta respirar. Por eso yo digo que para tener más cuidado hay que hacer cuidarse uno, cuidar su higiene personal. Y la principal razón por la cual aún se volvieron nuestros campos en Chile es debido a que las personas le dan a los perros las vísceras crudas. Lo que tienen que hacer es no dar esas vísceras o dárselas cocidas después de hervirlas en agua durante 30 minutos. Para prevenirlo deberían hervirlas, si quieren darse la posibilidad. Porque todo lo que significa esconderlas de los perros siempre lo mismo. La estrategia de prevención consiste en romper el ciclo biológico del parásito, con particular énfasis en las zonas endémicas. Lo que se logra desparasitando los perros cada 2 meses. Ello además de practicar medidas higiénicas básicas. Algunos consejos. No alimentemos a los perros con vísceras crudas. Desparasitemos a los perros cada 2 meses en zonas rurales. Mantengamos los perros lejos de donde se faenan otros animales. Lavemos siempre las frutas y verduras con agua potable y a chorro fuerte. Evitemos que los perros agüeten a los niños en la cara. Evitemos que los niños se lleven tierra o arena a la boca. Lavemos bien nuestras manos después de tocar un perro, antes de comer y tantas veces como sea necesario. Cerquemos las puertas para que no entren los perros. Tratemos de tener pocos perros, uno o dos por familia, y que no anden sueltos. Un mensaje de la Seremi de Salud, Región de la Araucanía, Gobierno de Chile. Entonces, ¿qué hemos podido encontrar en el bicho? Ya sabemos que este es un parásito, como decía, que pertenece también al grupo de los insectos.
La enfermedad que causa, ya sabemos que se llama hidatidosis quística. Es una enfermedad que se produce porque nosotros, o sea, los humanos, nos infectamos con el huevito del parásito. Y al ingerir el huevito, se desarrolla en nuestro interior la larva. Esta larva, en el caso del Echinococcus granuloso, se le llama hidátide. Y es una larva que adquiere gran tamaño. Este gran tamaño es lo que afecta sobre todo, porque recuerden que es un quiste que se está desarrollando en un órgano específico. Ahorita vamos a ver cuáles son las manifestaciones clínicas que causan. Entonces, como cesto dorsal tiene 3 formas evolutivas que ya conocemos. ¿Cuáles serían? Adulto, ¿cuál más? ¿Verdad? Antes, aquí que vemos un poco de la epidemiología, cómo se comporta, fíjense, la letalidad. ¿Qué significa letalidad? ¿Muerte? Es una tasa que te evalúa del total de enfermos, cuántos mueren. A diferencia de la tasa de mortalidad que te dice del total de población, cuántos mueren, la letalidad te busca de los enfermos. Y si bien es cierto, no es un número elevado, ya si no quiere decir un 2.9%, casi un 3%, que es algo para tomar en cuenta, para preocupar. Y aquí estamos viendo entonces en Perú cuáles son las zonas donde mayor casos se registran. Arequipa, Cusco, Huancavelica, Junín, Pasco y Puno, ¿verdad? Ahora, de las características morfológicas, ya sabemos que tenemos 3 formas evolutivas: adulto, larva y el huevo. La larva, recuerden que en este caso se llama hidátide, ¿verdad? El adulto, vean que a comparación de otros hechos que vimos en la clase pasada, si lo comparamos con la tenia solo, la tenia saginata, por ejemplo, el Bifidobotrio, este es bastante pequeño, a lo sumo hasta 6 milímetros. Vamos a encontrar en su cuerpo, recuerden que el cuerpo, que es el estróbilo, todo recuerden que los cestos están formados por proglótides. En el caso del Echinococcus granuloso se encuentran en número de 3, o sea, 3 proglótides. En algunos casos, no la abundancia, en algunos pudieran encontrarse hasta 5, pero no es lo común. Lo que más vamos a encontrar son 3 proglótides en su cuerpo. En lo que es el escole, vamos a tener las ventosas, y aquí también se hace, o se describe, una corona radiata, o sea, también hay una corona de gancho en el caso del Echinococcus. El resto de las características son comunes a los otros cestos. Recuerden que los cestos tienen un sistema nervioso con una concentración nerviosa en su escole y 2 ramas longitudinales nerviosas. Y recuerden que tampoco ellos tienen un sistema, digamos, digestivo, que la absorción la realizan a través de su pared, ¿no? de la capa tegumentaria. Ahora, este que estamos viendo aquí es el huevo. Recuerden, es la forma infectante para el adulto. El huevo, ahí estamos viendo sus características muy llamativas. Recuerden que la oncósfera presenta, les comento, va a presentar 3 pares de gancho, que es lo que va a posteriormente, cuando el adulto se desarrolle, va a dar lugar a la corona radiata. Entonces, vamos a encontrar también una capa gruesa que rodea al huevo, como en todos estos casos, que le da la protección ya, sobre todo cuando se encuentra en el medio ambiente. Y en el caso de la hidátide, la larva, recuerden, esta es la que se desarrolla en el individuo. Forma un gran quiste. En algunas especies, como vamos a ver ahorita, este quiste se ramifica en forma de uva. En el caso del Echinococcus granuloso específicamente, se observa, se
presenta primero una capa externa, que esta capa externa la forma o se forma del mismo tejido del individuo, del humano, se le llama capa adventicia. Luego tiene una capa ya propia de la misma larva, que se llama capa laminar, y viene una capa interna que es la capa germinativa. De esta capa germinativa vamos a ver que muchas veces se forman vesículas, estamos viendo aquí. Y en el interior de las vesículas se forman elementos llamados protoespores, que serían los que darían lugar a la formación del adulto en caso de que este quiste lo encontremos también ¿dónde? En los ganados, o sea, en los otros animales, porque recuerden que para que se desarrolle el adulto tiene que haber sufrido la infección el perro. Pero ¿cómo es que el perro adquiere la infección? Por supuesto, el perro no va a comer carne humana. Al igual que ocurre con el humano, que se infecta accidentalmente ingiriendo los huevos, el ganado, el más común, también ingiere los huevitos. Entonces, cuando hacemos matanza de este ganado y le damos estas vísceras a los perros, ahí el perro adquiere esta forma infectiva, ¿ya? De manera que si les preguntaran cuál sería la forma infectiva para el hospedero definitivo, ¿quién sería? ¿Cuál es la forma efectiva para el hospedero definitivo? ¿Quién es el hospedero definitivo en este caso? ¿Dónde se desarrolla el adulto del parásito? En el humano. En el humano. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué quiste? Es un quiste, obvio. ¿Qué quiste? ¿Qué es? ¿Qué les estoy explicando qué es? ¿Cómo se llama? La hidápila. ¿Y qué cosa es esto? Es la forma larvaria del parásito. Entonces, esta forma larvaria, ¿dónde se desarrolla? En el humano, ¿verdad? ¿Se desarrolla en el perro? Se desarrolla en el humano. Por tanto, ¿el humano es hospedero definitivo o hospedero intermediario? Intermediario. Sería el hospedero intermediario. ¿Quién sería el hospedero definitivo en este caso? ¿Quién sería el hospedero definitivo? El perro. ¿Cómo se infecta entonces el hospedero definitivo? ¿Cuál es la forma infectante para el hospedero definitivo? El quiste hidatídico. Pero el quiste hidatídico que se desarrolla en el humano, el perro no come humano. ¿Cómo se infecta el perro entonces? Cuando ingiere las vísceras del ganado. El ganado que previamente adquirió el huevo y que también desarrolló la larva, cuando es matado, si se le dan al perrito esta víscera, entonces el perrito ingiere la larva. ¿Ya me entienden? No, pero o sea, el único intermediario, El humano, el ganado, esos serían los hospederos intermediarios. El hospedero definitivo serían, hay más, o sea, hay otros hospederos definitivos. El fundamental es el perro, ¿ya? Sobre todo el Echinococcus granuloso. Entonces, véanlo aquí. O sea, primero, recuerden, aquí tenemos las tres características morfológicas, tanto del adulto como del huevo, como de la larva. Y aquí tenemos el ciclo biológico, que es lo que les estaba explicando. ¿Cómo comenzaría? Con la infección a través de la ingestión de qué? Vamos para el humano, primero. ¿Cómo se infecta el humano? ¿Cómo se infecta el humano? A ver, vamos para que lo entiendan. Para que lo entiendan. Recuerden, cisticercosis. ¿Qué era cisticercosis? Es cuando ingieres huevo de Taenia solia.
cuando ingieres el huevo de la Taenia soli. ¿Y qué se desarrollaba entonces en el humano? La larva. La larva. ¿Cómo se llamaba la larva en la Taenia soli? Cisticerco. Cisticerco de Cisticerco. Entonces el humano sufría cisticercosis, ¿verdad? Ahora, esta misma conceptualidad vamos a llevarla al Echinococcus granuloso. ¿Ya? Lo que se está desarrollando en el humano cuando se sufre la hidatidosis quística también es una forma larvaria del parásito. Y entonces, ¿cómo se infectaría el humano? ¿Ingiriendo qué? huevo. ¿Ingiriendo qué por aquí? ¿Qué ingiere? ¿La larva? ¿La carne cruda de quién? ¿Del perrito? ¿Del ganado? No. Porque si ingirieras la carne cruda, desarrollarías el adulto. Si estuviéramos hablando de Taenia, que esto en Echinococcus granuloso no se da. Lo que desarrollas es la larva. La larva la adquieres cuando ingieres los huevos. ¿Bien? ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la forma infectiva? ¿Cuál es la forma infectiva para el hombre? Los huevitos. ¿Qué se va a desarrollar en el humano entonces? ¿Qué se va a desarrollar? La larva. ¿Cómo se le llama a la larva? Hidátido. ¿Ya? Histidatídico, me lo dices así, es lo mismo. Bien, ahora, normalmente para que se desarrolle el adulto, ¿cómo es que ocurre? El adulto, recuerden, está en el perrito. El perrito es el hospedero definitivo. Bien, puede ser que el mismo perrito libera sus huevos, ¿verdad? Los huevos del parásito. Y estos huevos quedan dispersos por el medio ambiente. Viene el ganado, se come la hierbita y en la hierbita está el huevo. Una vez que el ganado ingiere la hierbita, en él se desarrolla el quiste hidatídico también, ¿verdad? Cuando este perrito ingiere la carne crudita, la víscera del ganado, entonces desarrolla el adulto. ¿Lo van entendiendo? ¿Alguna duda con esto? El ciclo biológico. Tiene que saber cómo se infecta el humano y cómo se infecta el hospedero definitivo. ¿Quién es el hospedero definitivo? O sea, ¿quién lleva al adulto del parásito? El perro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se infecta el perro? Primero, en el medio ambiente hay huevos dispersos del parásito. Y estos huevos lo ingirió en un momento dado el ganado. Y en el ganado se desarrolló el quiste, ¿verdad? Quiste hidatídico. Cuando se mata el ganado y la persona le da esta carne cruda al perrito, o de repente el ganado murió silvestre, es un perro silvestre, y se come la carne, adquiere ¿a quién? A la larva, adquiere al quiste hidatídico. Y luego, en el interior del perro, este quiste hidatídico, en el intestino, se desarrolla a la forma adulta. ¿Bien? Ahora, si accidentalmente el hombre, con malas condiciones higiénicas, llevara al aparato intestinal el huevo o un alimento contaminado con huevo, entonces este parásito atraviesa la pared intestinal y va a desarrollar el quiste en órganos. ¿Cuáles son los órganos que mayormente se ven? Porque si se fijaron en el video, incluso la última señora planteaba que hasta en sus órganos genitales se desarrolló el quiste. Pero los más comúnmente afectados son el hígado, son el pulmón. Bien, sin descartar, repito, que se pueda desarrollar en otro órgano. Esto es en cuanto al ciclo biológico. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Ahora, si nos guiamos por la especie, no solamente está presente el Echinococcus granuloso, hay varios. Además del Echinococcus granuloso, tenemos el Echinococcus oligodragus, tenemos al Echinococcus bohemi, tenemos al Echinococcus multilobularis. ¿Bien? O sea, hay varias especies, todos causan
la hidatidosis quística, o sea, todos causan la misma enfermedad. Hay diferencias, por ejemplo, en algunos casos hay otros hospederos definitivos como animales silvestres, como los mamíferos. No vamos a entrar a detallarlo porque en general el que más predomina es este. Pero ustedes tienen que saber que en dependencia de la especie, sobre todo el quiste, a la hora de su desarrollo dentro del organismo, causa o se desarrolla de maneras distintas. Y es llamativo porque si nos encontramos con el Echinococcus granuloso, sobre todo vamos a ver un quiste que va adquiriendo gran tamaño a medida que se desarrolla, y a medida que este quiste va aumentando, las manifestaciones clínicas van más allá del órgano afectado a producir compresiones extramurales, y estas compresiones también traerían consigo síntomas secundarios. Bien. Sin embargo, en el caso, por ejemplo, del Oligotragus, se caracteriza por un quiste que va a tener una lámina generativa más fina, no va a llegar a crecer tanto. Y en el caso del Vogeli, son quistes que se van dispersando. O sea, hay uno inicial y luego se van dispersando a otros órganos. Y en el caso de Echinococcus multinucleares, igual son quistes, pero en forma de racimo. Recuerden, un racimo de uva de gran tamaño, así se desarrolla aquí. Bien, como les decía, al final las manifestaciones clínicas, ya este video que vimos, las manifestaciones clínicas van a estar dadas por el órgano que se va a afectar. Como ya sabemos, el órgano que mayormente sufre es, ¿cuál les dije? El hígado, ¿verdad? Le sigue en orden de frecuencia, lo que es el pulmón. Entonces, de ahí ya ustedes sacan sus conclusiones. ¿Cómo le llegaría a un paciente con hidatidosis quística? Independientemente, una salvedad. El paciente se puede infectar hoy y puede llegar a pasar muchos años, incluso, hasta que desarrolle algún síntoma. ¿Por qué? Porque si el quiste no se encuentra activo, o sea, no comienza a desarrollarse, no crece, no va a llegar a tener el paciente muchos síntomas, ¿verdad? A medida que ya el quiste va tomando tamaño, entonces el paciente puede comenzar con dolores abdominales, puede comenzar con ictericia, puede comenzar con síntomas asociados a la afección del hígado, por ejemplo, náuseas, vómitos, pérdida del apetito, dificultad para digerir o para llevar a cabo el metabolismo de ciertos alimentos como las grasas, ¿cómo le llaman aquí al aguacate? Palta. Como la palta, que son alimentos que son un poquito más pesados a la hora de la digestión. Y a medida que va creciendo el quiste, hay un riesgo de que él se rompa. Y cuando ocurre la ruptura del quiste, entonces se manifiestan una serie de reacciones anafilácticas como resultado de la dispersión del contenido interno del quiste. ¿Bien? Otro dato que les quería decir es, se me fue de la cabeza ahorita cuando le hablé del... Y ahorita me acuerdo. Bueno, manifestaciones gastrointestinales sobre todo, manifestaciones hepáticas y reacciones, ya me acordé, y reacciones anafilácticas. En el caso del quiste multilocular, recuerden que este se desarrolla en racimo. Bien, a la hora de que ocurra la ruptura de este quiste va a tener una reacción menor porque son múltiples quistes en uno, o sea, se rompe uno, pero la pared que está protegiendo ese pequeño quiste no permite que haya dispersión de las otras partes. O sea, quizás las reacciones anafilácticas no van a ser tan marcadas como el caso del Echinococcus granuloso, que ya sí es un quiste único. Bien,
Esas son las manifestaciones clínicas que les va a presentar el paciente y no siempre, recuerden, van a estar porque va a depender del tamaño del quiste, va a depender de la localización y por supuesto va a depender también del tiempo de evolución de la enfermedad. ¿Ok? ¿Cómo lo diagnosticamos? Por ejemplo, vean, este es un quiste hidratídico por Echinococcus granuloso. Vean el tamaño. ¿Y cómo lo diagnosticamos? ¿Cómo tendríamos nosotros el diagnóstico confirmatorio? Primero hay que tener en cuenta los elementos epidemiológicos, porque estamos hablando de un parásito que te va a afectar el hígado, que hay más parásitos, como veremos, y otras enfermedades no parasitarias que pueden dar manifestaciones similares. Por tanto, ahí jugaría mucho el antecedente epidemiológico, por ejemplo, si acostumbran o si viven en un ambiente donde hay múltiples perritos, donde no hay condiciones higiénicas, o si tienen contacto frecuente con perros callejeros, o si en su casa esos perros que tienen no tienen un tratamiento veterinario adecuado, ¿verdad? Ya luego, además de las manifestaciones clínicas del interrogatorio, hay un dato al examen físico. Recuerden, todo quiste es, cuando lo palpas, una tumoración. Entonces, en el órgano donde se encuentra ubicado, tú vas a notar un aumento de volumen. Si es a nivel abdominal, por supuesto, cuando tú palpes a nivel del hipocondrio, vas a ver que el hígado se encuentra por debajo del borde costal, algo que no es normal, o sea, hay una patología. Bien, incluso cuando el quiste llega a ser de gran tamaño, se puede notar, cuando tú haces la palpación, que hay como cierta resistencia, o sea, puedes notar incluso que estás palpando el líquido, ¿bien? Pero ya en vivo es cuando es de gran tamaño. Ahora, conjuntamente con el examen físico tenemos que hacer ciertos exámenes imagenológicos primero, o sea, con una ecografía que nos mostraría, nos arrojaría ya que estamos en presencia del quiste, y para hacer confirmación tendría que ser un estudio serológico, ¿bien? Dentro del estudio serológico tenemos a la hemoglobinación indirecta, tenemos al ELISA, buscando inmunoglobulina G. Vean la comparación en cuanto al porcentaje de sensibilidad y especificidad. Entonces, llegando a la conclusión de que dentro de las pruebas serológicas, el Western blot es el más específico y el de mejor sensibilidad. Por tanto, sería el de elección. ¿Bien? Y aquí estamos viendo un ejemplo de imágenes de ecografía del quiste. Hay una clasificación, no me voy a meter en esa clasificación porque ya eso es más para cuando ustedes estén en medicina, que va a depender, o sea, te hace para definir, sobre todo el tratamiento del quiste, va a depender del resultado imagenológico, ¿bien? Pero sirva la imagen para ejemplos de cómo en una ecografía se puede observar un quiste hidratídico. Y para hacer el tratamiento del Echinococcus, o sea, de la hidratidosis, yo diría que en un 90% es quirúrgico. Hay casos donde el quiste es pequeño, donde no está activo, donde no afecta, o sea, no da reacciones ni anafilácticas, no da sintomatología, y se puede hacer un primer intento dando medicamentos, pero todo se le da al vendasor para evitar quizás llevar al paciente al quirófano. Pero la mayoría de las veces, como pueden observar ahí, el tratamiento es quirúrgico, o sea, hay que retirar el quiste. Previa a la cirugía siempre se realiza una quimioprofilaxis igual con albendazol. ¿Ok? ¿Alguna duda, muchachos? ¿Alguna consulta? Doctora, o sea, el albendazol es para evitar la cirugía, ¿no? El albendazol, siempre, mira, el 90% de los casos con hidratidosis quística tienes que operar. Tienes que extirpar el quiste. O sea, el 90% del tratamiento de los casos tiene tratamiento quirúrgico.
Bien, y previo a la cirugía se le da albendazol. Pero hay casos, que son los menos, lo voy a reiterar, donde se ha demostrado que el quiste está negativo, por ejemplo, puede estar calcificado, un quiste pequeño, y quizás el paciente no sea tributario de una cirugía, entonces se prueba con darle tratamiento médico. Bien, pero como les repito, al final muchas veces hay que terminar operando al paciente. ¿Ok? Bien. ¿Alguna duda, muchachitos? Bien, bueno. Entonces creo que hemos terminado por hoy. El día de mañana creo que solamente